Estamos ya con la presencia del economista Carlos Magariños para analizar, como siempre hacemos, los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias, Mucho gusto de saludarlos. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Una semana en la que hubo datos positivos sobre la marcha de la economía, la recaudación impositiva, que está íntimamente ligada con la actividad económica, creció en febrero un 28,8% y también hubo datos favorables desde el sector automotriz, con un importante aumento del 5% en el patentamiento de vehículos también en el último mes. ¿No crees que estos datos confirman el repunte de la actividad económica que se anticipaba para este 2013? Bueno, deseo que así sea y espero que así sea. Todos calculamos que el año 2013 va a ser mejor que el año 2012, como hablamos la última vez que nos reunimos. Después de aquella reunión, algunos colegas y amigos me expresaban sus diferencias, pero al final se confirmó un crecimiento muy modesto en el año 2012 y una mejor perspectiva para el año 2013, que estos datos iniciales empiezan a verificar. Pero hay que estar muy atentos porque yo veo que la situación de Brasil no está tan dinámica como parecía el último trimestre pasado. Claro, no termina de despegar la economía brasileña y eso no tracciona sobre los sectores de la economía argentina que están vinculados a Si mirás la inversión bruta fija en Brasil, el único elemento que ha disparado el crecimiento ha sido la excepcional producción de camiones, que había estado detenida durante el último trimestre por problemas relacionados con las normas de polución. Resuelto ese problema gubernamental, regulatorio, se restablece la producción de camiones, crece a un 35%, y eso da un gran dinamismo, uno nota ya una mejor performance, desempeño del PBI en Brasil. Sin embargo, si sacás eso, la inversión bruta fija está quieta, y el crédito en enero no creció mucho. Entonces, atentos, ¿no? Porque eso tiene una gran influencia sobre el dinamismo de nuestra economía. ¿Qué tasa de crecimiento prevés para la Argentina este 2013? Mira, al principio del último trimestre del año pasado estábamos pensando en un 3%, ahora yo estoy un poco más conservador, alrededor de un 2,5%, justamente por esta situación que veo de Brasil, y tengo que confesarte, también veo un poco de desorden en Asia, ¿no? China está creciendo, calculamos a un ritmo, va a converger a un ritmo de 8%, podría ser un poquito menos, 7,5%, pero India tiene un frenazo mucho más pronunciado, bajó de 8 a 5,5, ¿no? En un contexto un poco más desordenado, con un presupuesto un poco más desordenado, entonces hay que estar atentos a esos factores. Carlos, el gobierno lanzó un virtual congelamiento de precios, acuerdo de precios con las principales cadenas de supermercados hace un mes. ¿Qué balance haces de esto y qué perspectivas le ves a este tipo de política antiinflacionaria? Mira, yo, como te digo siempre cuando conversamos de estos temas, creo que estas son herramientas que solo se pueden justificar, como el cepo cambiario, además sobre bases muy temporales. Los mismos sindicatos y los consumidores están viendo que este tipo de herramientas no son de largo aliento, no resuelven problemas estructurales. Yo siempre me pregunto ¿a dónde vamos por este camino, ¿no? Tenemos que cambiar esa dinámica para asegurarnos que los precios se mantienen estables como resultado de las fuerzas de inversión y consumo, como demanda y oferta. Es decir, eso significa más inversión. Yo no creo que el congelamiento de precios vaya a ser a tener los resultados que se esperan, ¿no? Hablando, ¿no?, precisamente del tema de los precios, ¿crees que este repunte de la actividad económica puede presionar sobre los precios y generar una inflación más elevada que la del año pasado? Tengo mis dudas, te digo la verdad, tengo mis dudas. Yo veo que el consumo, si uno deflacta con los números que publica el Congreso, por ejemplo, se mantiene creciendo, pues está todavía en terreno positivo, pero es una tasa mucho más modesta de la que resultaría si uno toma los números de la inflación del INDEC. Entonces, ahí hay una dificultad que a uno le hace pensar que hay una un cierto techo, el consumo está encontrando el techo que genera la evolución de los salarios industriales reales. Cuando uno los deflacta, ve que en este trimestre, este último trimestre 2012 y sobre todo en enero 2013, se produce la primer caída en el valor, digamos, en la curva de crecimiento de los salarios industriales deflactados de los últimos Los salarios reales. Los salarios reales, de los últimos 8 trimestres. Es decir, que hace 8 trimestres crecía y ahora se produce la primera caída. Por supuesto, estamos a la puerta de paritarias, depende del resultado de paritarias, ver si siguen creciendo o no.
me da la impresión que el aparato productivo no resiste, el sistema de precios no va a resistir que sigan creciendo como lo decían hasta ahora, ¿no? Entonces hay que ver cómo se modera esa situación y expectativa. Carlos, ¿qué puede pasar con la cuestión cambiaria en 2013? ¿Cómo ves el futuro del dólar en este año? Bueno, la verdad que lo veo un poco insoldable, te diría, en el sentido de que es un mercado pequeño que se dispara con mucha velocidad ante hechos inciertos. El informal, ¿no? Sí, el informal. Pero si uno dijera, bueno, a ver, voy a tomar dos referencias. Yo tomo el valor del dólar de convertibilidad, que no estamos en una convertibilidad, no tenemos por qué tomarlo, pero supongamos que uno quisiera saber a qué tipo de cambio las reservas monetarias se corresponden con las reservas del Banco Central se corresponden con la base monetaria, considerando la versión más favorable de las reservas, es decir, sin deducir nada, ni los encajes, ni los préstamos del Banco Central, ese precio sería 7.12. Y si uno toma la inflación del Congreso, digamos, de 2007 hasta ahora, la verdad es que el precio de comparación daría 7.90. Es decir, que el blue está más o menos en ese... moviéndose por encima, ¿no? Porque sí. Está en 7.83 el viernes pasado, ¿no? Claro, bueno, ahí sí, lo que te está pasando, ¿no? Ahí pasan estas cosas que decimos. Un problema con los holdouts, una disparada, ¿no? En la temporada de vacaciones la gente necesita más dólares, una disparada. Da la impresión igual que está por encima de su valor, podríamos decir, de equilibrio, ¿no? No, sin duda, como te digo, es insoldable porque uno puede tomar estos indicadores, pero después los movimientos son muy artificiales. Ya, pero en el largo plazo se va a tender hacia un equilibrio entre los dos. Como yo te digo siempre, ojalá no tuviéramos que hablar de un dólar marginal, lo ideal sería eso, ¿no? Claro, exacto. Y decime, ¿cómo va a jugar o ves alguna posibilidad de cambio a partir de, bueno, cuando arranque la campaña electoral? Estamos en un año que tenemos elecciones de medio término, legislativas, y si a partir de octubre eso puede ser un punto de inflexión, como sea que fuese el resultado electoral. Bueno, yo veo que, la verdad, el gobierno se quedó con unos 3.500 millones de dólares del presupuesto por previsiones para pago de bonos que no tendrán lugar por el crecimiento registrado el año pasado, o sea que tiene ahí unos fondos que no afectan la estructura presupuestaria que podría volcar a distintos tipos de incentivos, pero de cualquier manera me parece que todo el sistema de subsidios y el esquema de gasto público está súper presionado, no sé cuánto más margen hay para expandirlo aún en épocas electorales. Me parece que es preciso pensar pronto en dar señales fuertes en materia antiinflacionaria, que además van a ayudar a moderar las expectativas sobre el dólar marginal, ¿no? Bueno, tenemos 30 segundos, no quiero soslayar el tema, ¿no?, que ha dominado la semana, que es la muerte, ¿no?, de Hugo Chávez, del presidente venezolano. ¿Crees que esto va a tener algún impacto en la economía de la Argentina, en la economía en general de la región, en la manera además también de mirar la economía? Bueno, puede ser que algunos sectores de la economía argentina que están muy vinculados con Venezuela y con la economía venezolana tengan algún reflejo de del posible impacto que tenga la muerte de Chávez en la economía venezolana. Pero creo que más allá de la desaparición de Hugo Chávez, a quien tuve el placer de conocer, con quien trabajé, más allá de ese hecho puntual, la economía venezolana tiene una serie de desafíos terribles, ¿no?, en materia de abastecimiento alimenticio, estabilidad del tipo de cambio. Ustedes mismos conocen muy bien, hace solo una semana se produjo una maxi evaluación. Sí. O sea que yo creo que el problema para los sectores que trabajan muy ligados a la economía venezolana no deriva tanto de la desaparición que todos tenemos que lamentar, más allá de cualquier diferencia política de un líder regional como Hugo Chávez, devienen de la situación de la economía venezolana. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Carlos Magariño sobre el repunte que viene mostrando en estos primeros meses la economía argentina, sus perspectivas y también un breve análisis sobre el impacto sobre la economía latinoamericana de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acontecida en la última semana. Nos vamos con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.